¿Qué es la globalización? ¿Cuál es el origen y la historia de la globalización? Actualmente, ¿cómo están y cómo son las relaciones entre los países industrializados y el tercer mundo y entre estos países y Colombia? ¿Cuáles son las relaciones entre globalización y medio ambiente? ¿Cuál es el balance sobre el tema comercial entre Colombia y Estados Unidos? ¿Cuál es el rol y la ayuda presupuestal de Estados Unidos en el posconflicto de Colombia? ¿Cuáles son las diferencias entre este rol y esta ayuda con el Plan de Colombia del expresidente colombiano Andrés Pastrana a finales del siglo XX y comienzos de este siglo? ¿Cuál es la relación entre los cultivos ilícitos y el narcotráfico con respecto a las relaciones de Colombia y Estados Unidos? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Hoy hablaremos sobre la globalización, la economía mundial y sobre las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Un gusto estar con usted, representante Jaime Buenahora. Pues un placer, Jairo, un saludo a todos los televidentes, muchas gracias. El representante Jaime Buenahora es profesor de la materia Economía Mundial y Globalización en una universidad de Estados Unidos, donde también dirige una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Representante Jaime Buenahora, pues muchas gracias por venir hoy a otra clase suya en televisión sin ningún costo. Y pues cuéntenos, ¿qué es la globalización? La globalización es la etapa última del capitalismo internacional y evidentemente esto implica una secuencia, pero se aceleró después de 1990 en la medida en que cayó el muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética y todo ese desmoronamiento de una visión medio socialista o comunista pues hizo que el capitalismo más fácilmente se moviera en el mundo, en Europa Oriental, en África, en todas partes, y tuvo como brazo soporte también el Fondo Monetario con las políticas de reajuste en la mayoría de los países del tercer mundo, en el sentido de forzarlos a abrir sus fronteras para que cualquier bien, mercancía, capital venido de los países industrializados penetrare. En segundo lugar, por ejemplo, reduciendo aranceles, tarifas, en fin, poniendo a la venta a las empresas privadas o las empresas públicas, perdón. Todo esto se dio con un gran acelerador durante los años 90, pero obviamente la globalización, repito, es el producto más refinado que tiene el capitalismo a través de su historia y por eso hay que considerar también un poco los orígenes de esta globalización y cómo se gesta todo. ¿Y cuál es el origen exactamente? Y háblenos un poco más de la historia de la globalización. Bueno, mire, hay dos maneras de contar esto. La una es que desde el descubrimiento de América empieza a gestarse un gran movimiento económico y se ven los embriones de lo que después será el capitalismo con la revolución industrial. ¿Por qué lo digo? Porque antes del descubrimiento de América no había habido, por ejemplo, un comercio interoceánico. Y ese comercio interoceánico que en principio manejó España y en mucho menor grado Portugal y en el siglo XVI ya Holanda, Inglaterra, Francia, etcétera, pues significó un tráfico hacia las metrópolis, es decir, las dueñas de las colonias, de una cantidad de productos salidos de América y sobre todo, por ejemplo, el oro y la plata cambiaron los patrones monetarios, alimentaron las guerras de religión, cantidad de cosas. Y después viene, por ejemplo, la gran revolución industrial, que es otra segunda etapa, que se gesta en Inglaterra, en donde la producción ya no deja de ser por unidades, sino se convierte en producción en masa, y todos esos excedentes hacen que quien produce tenga que venderlos. Por eso Inglaterra siempre predicó el libre comercio, es decir, abra usted su frontera, yo le vendo todo, y así fue el siglo XIX y llegó a dominar el mundo. En el año 1883 surge la primera multinacional, que es la Standard Oil Company de los Rockefeller, y a partir de entonces, con el descubrimiento del petróleo, con la energía eléctrica, se da una segunda revolución industrial,
Y esto, pues imagínense, en materia de innovación tecnológica, lo que significó, los Estados Unidos ganan la Primera Guerra Mundial, aliado de Francia e Inglaterra, se consolidan económicamente, y terminada la Segunda Guerra, hay una polarización sobre lo que debe ser el mundo en términos económicos, la de los soviéticos, socialista o comunista, y la de los americanos. Entonces, de 1945 para acá, el capitalismo se fue consolidando cada vez más y más y más, y repito, la última etapa es la globalización, que diría yo, de 1980 para acá empezó a desarrollarse de forma muy rápida, pero todo es una secuencia, es como el niño que se vuelve hombre, esa es la globalización, y yo creo que giramos en torno al Dios consumo, giramos en torno al Dios dinero, y me parece que esto es funesto para la realidad de lo que significa el ser humano en sus sentimientos, su espíritu, sus sueños, porque estamos en un mundo en donde uno casi que prefiere tener a ser, y el valor del ser es superiorísimo y es lo que tenemos que defender. O sea que de alguna manera el poeta Juan Manuel Roca pues tiene algo de razón cuando dice no globalización, sino bobalización. Pues claro que sí, mire usted que uno va a Lima, por ejemplo, y de pronto encuentra al niño con la camiseta del Barcelona y no de la Alianza de Lima, pero lo mismo en cualquier pueblo de Colombia. Y es en todo sentido. Hay que ver, por ejemplo, la realidad de la producción colombiana. Uno va a un supermercado, por ejemplo, y los productos de limpieza generalmente son todos extranjeros. Es que no sabemos hacer ni un jabón. Los dentríficos son todos Colgate, que es Colgate, Crest, Pepsodent, etcétera. Lo mismo con cualquier otra cosa de aseo, y ni qué hablar de productos mucho más estructurados. El vehículo tiene 125 años, comercialmente hablando, y nosotros los latinoamericanos no hacemos un vehículo. De manera que esa es la realidad de nuestra dependencia, y obviamente como tercermundistas y países dependientes pues tenemos problemas gravísimos. Sí, uno nunca se imagina a un niño de Barcelona hincha del Medellín, ¿no? Así es, y bueno, eso es parte de la globalización, pero la globalización informática, y me refiero no solo al tema de redes y lo que significa Internet, sino de los medios de comunicación, podría no considerarse tan mal en la medida en que uno tiene acceso a la información. Lo que es funesto es el espíritu consumista que cada vez se nos transforma más porque nos hace dependientes y nos hace añorar cosas que al final no necesitamos, pero todos los días estamos en pro de incrementar nuestra capacidad de consumo. Y imagínese usted lo que le pasa a un pueblo como el colombiano, en donde el 46% de su población gana el salario mínimo, con esa avalancha publicitaria que le ofrece y le ofrece cosas cuando él sabe que no las puede tener. Esto es un dolor para el espíritu y para la psicología de cada individuo. Fukuyama escribió en los años 90 el libro El fin de la historia. ¿Usted cree que ese libro acertó o no? Pero nos lo cuenta ahora después del primer corte de mensajes institucionales. Ya volvemos en Colombia sin Fronteras con el representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora. Gracias al programa de restitución de tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. José, bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para proteger nuestra economía. Colombia tiene el privilegio de ser el único país en Sudamérica con dos mares, el Pacífico y el Caribe, por donde entra y sale el 96% del comercio del país, por donde se importan y exportan productos que usamos cotidianamente, como tu computador, los teléfonos celulares, tus juguetes, los carros y muchos productos más. Y nosotros, como Armada Nacional, los resguardamos y protegemos con firmeza y dedicación todo el año. En la Armada Nacional
estamos comprometidos con la protección de nuestra economía. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, los papeles. Con gusto. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, no sé. Yo soy la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. ¿Auditor fiscal? Vigilamos la gestión de la Contraloría de Bogotá. Bogotanos, vigilemos. Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. Representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora. Fukuyama escribió un libro en los años 90 que se llama El fin de la historia. ¿Usted cree que ese libro acertó o no? Pues en su momento fue una gran novedad, pero mire usted, la verdad es que el capitalismo va a terminar acabando con el planeta, porque cuando uno mira las cifras de lo que es la explotación del planeta y compara década tras década y al mismo tiempo piensa en el incremento demográfico, es decir, el incremento de la población, pues se da cuenta que tenemos una soga en el cuello y el dolor lo padece el planeta. Pero yo diría que lo que tenemos que mirar es cómo el mundo gira en torno a una concentración cada vez mayor del capital, de la riqueza y obviamente un distanciamiento, una brecha cada vez más fuerte entre los que tienen y los que no tienen. ¿Cómo están las relaciones y cómo son estas relaciones entre los países industrializados y el tercer mundo en general y la relación de estos países con Colombia en especial? Bueno, mire, hay dos espejos que nos muestran esa realidad. Uno puede analizar los activos globales de las principales multinacionales o transnacionales del mundo, por ejemplo, General Electric, Toyota, la Chevron, ExxonMobil, el Citigroup, un par de grupos chinos, Axe en Francia, Total en Francia, etcétera. ¿Y a qué conclusión llega? Los activos globales de esas multinacionales, por ejemplo, en 2013, 2014, 2015, son en relación con algunos países europeos, no del tercer mundo, inclusive superiores al Producto Interno Bruto, por ejemplo, de Austria, de Noruega, de Finlandia, de Sudáfrica, de Grecia, de Polonia. Y entonces, ¿hacia dónde voy? A decir, si eso le pasa a esos países, que son países del primer mundo, países industrializados, pues imagínense cómo será la relación de cualquiera de estas multinacionales viendo sus activos globales frente al presupuesto, por ejemplo, de Colombia, o de cualquier país tercermundista. Esa es la realidad del mundo, son más fuertes las multinacionales y por eso doblegan en su soberanía a muchos países. Y desde otra mirada, mire, el tercer mundo nos muestra cerca de 47 países en total bancarrota. Y si miramos más cifras, encontramos que hay más de 1.800 millones de personas que viven con menos de $1 al día y cerca de 2.900 que viven con menos de $2 al día. Entonces, cuando uno vuelve la mirada a un país como Estados Unidos o Canadá, encuentra que la concentración de riqueza es inmensa, pero en detrimento del mundo. Es que somos 7.000 millones de personas y la riqueza está muy mal distribuida. Y uno puede decir, el comunismo fracasó, sí, el comunismo soviético, o el socialismo chavista, sí, claro, fracasó, cantidad de torpezas y ridiculeces, pero en el fondo eso no significa que el capitalismo haya triunfado, o que el capitalismo sea mejor, porque está golpeando mucho al ser humano y uno tiene que pensar en los 7.000 millones de semejantes con los que convive en este planeta. Representante Jaime Buenahora, profundicemos un poco más en las relaciones que existen entre globalización y medio ambiente. Bueno, ese es un tema terrible para el planeta, porque la globalización es la etapa última, ya dije, del capitalismo.
El capitalismo, dominado por cerca de 5.000 grandes empresas a lo largo y ancho del mundo, no tiene compasión ni corazón para entender que no puede seguir explotando el planeta en la forma miserable como se hace. Y todos los efectos muestran cómo ese planeta golpeado trata de reaccionar. Huracanes, sequías, terremotos, pasa todo tipo de cosas, lluvias ácidas, en fin. Y el planeta envía señales, pero no se toma conciencia. Yo realmente admiro, por ejemplo, a Al Gore en su gran documental sobre lo que le ocurre al planeta. Me parece que debe ser una lección para los 7.000 millones que somos. Y mire usted, el planeta tiene 10 grandes traumas que son producto de la explotación del capitalismo, empezando por lo que le ocurre a la capa de ozono. La capa de ozono hace unos 20 años se descubrió en sus primeros agujeros, perforada por el monóxido de carbono o por todos los químicos que alimentan, por ejemplo, la refrigeración. Y tanto en el Ártico como en el Antártico empezaron a verse esas filtraciones. ¿Y eso qué significa? Pues que los rayos ultravioletas penetran y eso produce cáncer, produce enfermedades pulmonares, enfermedades de la vista, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se debe? Pues hay más de 1.000 millones de vehículos produciendo ese monóxido de carbono a lo largo y ancho del mundo. Eso es fatal. Pero del mismo modo le podría hablar, por ejemplo, de la explotación de los ríos. Los únicos ríos que tienen todavía un alto grado de pureza pues son el río Congo y el Amazonas, pero los demás están todos polucionados, contaminados. Si uno mira otro tema como por ejemplo los océanos, el hombre siempre ha creído que la riqueza oceánica es inagotable. Resulta que no. Hoy en día un barco japonés, por ejemplo, tiene redes, atarrayas que tienen 6 millas, es decir, casi 10 kilómetros, recogen, son barcos fábricas en donde empiezan a desechar lo que no les conviene, etcétera, pero eso hace, por ejemplo, que el bacalao hubiera desaparecido, la sardina, en fin, cantidad de productos marinos. Y así puedo seguirle hablando, por ejemplo, de la deforestación. Es que mire usted lo que ocurre con los miles de hectáreas que se tumban cada año y que no tienen capacidad de recuperación rápida, afectan los ecosistemas. En Colombia tenemos un problema muy particular debido a los cultivos ilícitos, pero este es un problema mundial muy serio y basta decir esto. El ánimo del capitalismo es producir y producir para hacernos más que animales políticos pensantes en el resto de nuestros conciudadanos, animales consumidores. Y éramos 2.300 millones hacia 1950. Hoy en día somos entre 7.000 y 7.500 millones. Es decir, la población se ha multiplicado por 3, pero la producción entre 1950 y 2017 se ha multiplicado por 9. Es decir, la extracción de materia prima para reconversión y terminar en productos refinados, pues es muy superior al aumento poblacional, no hay proporcionalidad. Entonces, esto afecta al planeta y obviamente vamos a terminar mal. El mundo de nuestros nietos va a ser un mundo muy complicado, habrá guerras por el agua, por el aire, etcétera, etcétera, mientras el capitalismo siga dominando el mundo y no haya replanteamientos para mantener un equilibrio y un desarrollo sostenible. Pasemos a nuestro segundo tema, que son las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en lo pertinente a lo comercial. Pero ahora, después de nuestro segundo corte de mensajes institucionales, ya regresamos a Colombia sin fronteras. Sígala para esta 1.000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes.
Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior, asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150.000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de regreso en Colombia Sin Fronteras con el representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora. Representante Buenahora, ¿cómo van las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos? Pues yo diría que el Tratado de Libre Comercio no ha sido fructífero para nuestro país. No lo voté cuando llegó el momento porque tengo muchas reservas. Hay una asimetría completa entre lo que es la economía de Estados Unidos y la colombiana. Y mire usted, mucho antes de firmarse ese tratado en términos bilaterales, los Estados Unidos pretendieron, y esto es en el año 94, hacer un tratado de libre comercio para todas las Américas, desde Canadá hasta Argentina. Eran 34 estados, el único por fuera sería Cuba. Y en ese momento la relación económica nos indicaba que la economía de los Estados Unidos era 6 veces superior a la economía de los otros 33 países sumados. Entonces, si ese es el caso, imagínense la asimetría que hay entre la economía de Estados Unidos y Colombia. Por supuesto, acá se vendió como la panacea de ese tratado de libre comercio, se creyó que le íbamos a vender de todo a los Estados Unidos. Nosotros no tenemos mayores cosas que ofrecer porque dependemos de los hidrocarburos o de algunos productos verdes como las flores y el café, pero en lo demás es muy poco lo que hacemos y lo que sabemos vender. Es muchísimo más lo que nos venden. Y entonces bastan estas cifras. En el 2011-2012, por ejemplo, Colombia exportaba a los Estados Unidos cerca de 23.000 millones de dólares e importábamos 14.000. Es decir, teníamos una balanza comercial muy favorable. Pero hace 2 años, por ejemplo, nosotros vimos que ya no exportábamos 23.000 millones, sino solo 14.000 millones. E importábamos de los Estados Unidos 16.000 millones. Es decir, la balanza comercial se volvió deficitaria. Y así seguirá. Y no estoy hablando del 2015 y el 2016, en donde la contracción de exportaciones por lo que significó la caída de los precios del petróleo implica. No, me refiero a lo demás. Entonces, el tema es un tema que indica claramente que ese era un tratado que, por supuesto, iba a beneficiar más al grande en esta relación económica. Y eso es lo que ha pasado y yo diría que a México le ha ocurrido lo mismo y a cualquier otro país porque evidentemente hay una condición asimétrica como punto de partida. ¿Cuál es el rol y la ayuda presupuestal de Estados Unidos en el posconflicto de Colombia? De todas maneras es muy, muy importante mantener una muy buena relación con los Estados Unidos y yo quiero resaltar la buena diplomacia ejercida por el gobierno colombiano. Creo que el embajador saliente ha hecho una tremenda tarea. Bueno, el posconflicto es fundamental para que nosotros podamos afianzarnos hacia la paz y el desarrollo. Y desde luego estaba presupuestada una ayuda de 391 millones que entra en controversia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el presupuesto que acaba de presentar el presidente Trump, en la medida en que lo que se pretende como aporte serán 251 millones. Pero esto no debe preocuparnos, lo que nos interesa sobre todo es
manejar bien esos recursos, saberlos invertir y generar en las zonas en donde el conflicto tuvo mayor impacto, pues beneficios para esas comunidades frente a las cuales tenemos una inmensa deuda social. Yo diría que se puede mantener una buena relación con los Estados Unidos a pesar de lo que significa Trump en su visión republicana casi que extrema. Entre otras cosas, pienso que no le será fácil sacar el presupuesto que ha presentado, porque inclusive muchos miembros del Partido Republicano no están de acuerdo con sus ideas, que significan grandes recortes en temas sociales internos, es decir, para la población de Estados Unidos, para favorecer en cambio un incremento en el presupuesto militar, cosa que cuando uno ve la realidad del mundo es bastante absurda. ¿Y cuál es la diferencia entre el rol actual y las ayudas presupuestales actuales de Estados Unidos a Colombia con el Plan Colombia del presidente Andrés Pastrana a finales del siglo XX y comienzos de este siglo XXI? Bueno, el Plan Colombia fue necesario para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, para la lucha antiguerrilla, y creo que de eso se benefició no solo el gobierno Pastrana, sino el presidente Uribe, que pues hay que reconocer que fue duro contra las FARC y las demás guerrillas, pero esa es una etapa cumplida. Acá hemos firmado, y esto hay que agradecérselo por parte del país al presidente Santos, se ha firmado un acuerdo, un convenio entre las FARC y el gobierno, y ojalá se dé con el ELN para que definitivamente se entienda que la lucha guerrillera no tiene sentido en el mundo de hoy y que más bien podrían construir una izquierda democrática y participar y ofrecer opciones a la sociedad. Pero el Plan Colombia en su totalidad, por ejemplo, o solo considerando del 2000 al 2016, significó algo más de 9.000 millones de dólares. Si uno habla usando los números en inglés, son 9.5 billones de dólares. En español son 9.000 millones de dólares o algo más. Y ahora estamos hablando de una ayuda que esperamos se concrete mínima de 251 millones para el posconflicto, y en la expectativa inicial era de 391 millones. Representante Jaime Buenahora, hablemos de manera muy sintética sobre narcotráfico, cultivos ilícitos en las relaciones de Colombia con Estados Unidos. Bueno, yo creo que el aumento en los cultivos ilícitos era de esperarse. Es que el gobierno colombiano no estaba negociando con ángeles, y obviamente en la medida en que en algunas zonas las FARC dejaran territorios, inmediatamente iban a caer otros grupos que entienden la rentabilidad de ese negocio, que tiene que hacernos pensar, eso sí, en forma de globalización, porque la responsabilidad no es solo de Colombia, acá hay una corresponsabilidad internacional, y desde el punto de vista norteamericano, pues hay una gran preocupación. Ese es un tema que siempre ha estado en la agenda. En los años de Samper y de Pastrana a nosotros se nos certificaba cada año. Papá Sam nos decía, esto vale o no vale, lo hicieron bien, lo hicieron mal, y esperábamos ese certificado. Esa era una gran noticia periodística. No, el tema hay que mirarlo globalmente, porque déjeme decirle a los televidentes que del negocio mundial de la droga, el 76% de la rentabilidad se queda en los Estados Unidos a través del sistema bancario y financiero, y un 18% en Europa. Y nosotros somos las víctimas. Y cuando uno les habla a los norteamericanos del presupuesto antinarcóticos que ellos destinan cada año para combatir el consumo interno, se da cuenta que no producen resultados. Luego algo falla, y está muy bien que ellos se preocupen por el incremento de los cultivos ilícitos acá, pero está muy bien también que nosotros reclamemos también una mejor lucha de ellos internamente, para que, entendiendo que en la medida en que no haya consumo, no puede haber oferta. Muchas gracias por esta otra clase, representante Jaime Buenahora. Bueno, a usted muchas gracias, y gracias a los televidentes. Bueno, muchas gracias a nuestra querida audiencia. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.